Sean bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula de Quinto Elemento, donde el día de hoy me acompaña una querida amiga, pero también especialista en tema electoral, la doctora Dora Rodríguez Soriano. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación y el día de hoy estar compartiendo este tema tan interesante que tiene que ver con las reglas para cumplir la paridad de género en el proceso electoral. Muchas gracias, estimada amiga, y muchas gracias también a Quinto Elemento por esta oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues sabemos que hay por ahí un decreto, ¿no? Que en estas últimas semanas se empezó a hablar sobre el decreto 215, que justamente salieron algunas notas ahí en las redes sociales y bueno, en muchos de los espacios informativos, que fue impugnado y que bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con este ejercicio de atracción, pues emite una resolución. Y esta resolución pues lo que hace es invalidar ese decreto 215. No sé si nos puedas explicar un poquito de qué trataba ese decreto 215 y por qué se invalida. Muy bien, ¿cómo no? Pues recordar que estamos en el periodo del establecimiento de las reglas para dar cumplimiento a la paridad de género, ¿no? Que ya es un principio constitucional. Entonces, tanto en la reforma de junio, del 6 de junio del 2019, que se genera esta primera reforma en materia de paridad de género, de acuerdo al establecimiento de las reglas federales, teníamos los OPLES que emitir lineamientos, pero los congresos tenían que emitir las leyes que permitieran alinear con las nuevas disposiciones. Entonces, lo que hace el decreto 215 es difundir lo que el Congreso local en Tlaxcala había aprobado, no solamente en términos de la paridad de género, sino en algunos otros tópicos como pueden ser las candidaturas independientes, el tema de la reelección, etcétera. Pero el tema que nos ocupa ahora es el tema de la paridad de género. Entonces ahí se establecieron cuáles iban a ser esas reglas que debían observarse en los procesos electorales locales. Y se señaló, por ejemplo, que el impar fuera indistintamente para un hombre o una mujer en las postulaciones donde el número fuera impar. Otra de las reglas que se previó por parte del Congreso fue que para observar que no fueran postuladas mujeres en demarcaciones donde el partido político fuera menos competitivo o donde obtuviera votación más baja, se establecieron dos bloques y en ese sentido se iba a observar que en esos dos bloques no hubiera un sesgo que favoreciera a alguno de los géneros o lo perjudicara. Que las listas de representación proporcional, las postulaciones por la vía de representación proporcional, tenían que ir de manera alternada, ¿no? Entre otras, esas, digamos, fueron las reglas que se aprobaron por parte del Congreso local. Hubo el motivo, digamos, no sé si llamarlo conflicto, pero una diferencia entre dos bloques de diputadas y diputados fue un transitorio en el que se establecía la misma medida afirmativa que permitió que el Congreso local actualmente sea paritario, incluso un poco más, ¿no? En justicia y tratando de revertir una brecha de género de 14 años, en donde mayoritariamente el Congreso ha estado integrado por hombres. Recordemos que la paridad de género implica no solamente de ahora en adelante, sino implica que voltemos hacia atrás y veamos que si hay una desigualdad en esa representación popular de un género, en este caso el de las mujeres, las medidas tienen que estar orientadas a revertir esa brecha de género. Entonces, en ese transitorio donde se volvía a replicar la medida afirmativa de que la primera fórmula de representación proporcional fuera de mujeres, fue lo que generó ahí una discordancia, ¿no?, entre las y los diputados.
Se generaron cambios de último momento al interior del Congreso y no se cuidó que para que se cambie la mesa directiva se requiere de una votación de mayoría calificada, que representan 17 votos o votos de 17 diputadas y diputados. Entonces se recurre por parte de algunas diputadas y diputados ante la Suprema Corte de Justicia y lo que hace la Suprema Corte es señalar la falta al procedimiento y por lo tanto ese decreto 215 se echa para abajo. Y lo que establece la Suprema Corte es que deben prevalecer las reglas en materia de paridad de género que aplicaron para el proceso electoral anterior y que están actualmente en la ley. Es decir, sigue vigente la ley sin esa reforma del decreto 215. Ok, muy interesante, porque entonces estamos hablando que por falta de un requisito de legalidad, ¿no?, en la formación de las comisiones, bueno, es que el argumento esencial de la Suprema Corte pues hace que invalide este decreto tan importante, ¿no?, que tiene que ver justo con lo que comparte en la cuestión de la compensación de esas acciones afirmativas. Ahora me hace pensar entonces que como se invalida, va a quedar entonces vigente la anterior, ¿no?, la ley anterior. ¿Y qué establece la ley anterior, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de que seguimos en un retroceso, ¿no?, que ya no hay un avance, o ¿cómo podría quedarnos claro esta parte? Bueno, recordemos que las instituciones electorales nos regimos por las leyes que hay a nivel internacional, que son bastante claras en el sentido de que se debe garantizar. El verbo correcto es garantizar, no es promover, no es procurar, es garantizar la paridad de género. Entonces tenemos un marco jurídico internacional y federal que da cobertura a lo que hacen las instituciones en el ámbito local. Entonces, desde mi punto de vista, no hay un retroceso, hay un andamiaje jurídico suficientemente claro de lo que se tiene que hacer en el ámbito local. En ese sentido, aunado al hecho de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobamos nuestro acuerdo con las reglas orientadas a dar cumplimiento a ese principio constitucional de paridad de género, es importante decir que las reglas que nosotros aprobamos no fueron apegadas a ese decreto 215, fueron mucho más progresistas, ¿no? Por ejemplo, el impar de la postulación tendría que ser para una mujer, ¿no?, como una medida afirmativa que nos permita revertir esa subrepresentación de las mujeres en cargos de elección popular. Y en el tema de los 2 bloques, nosotros dijimos, bueno, 2 bloques, pero al interior de esos 2 bloques hacemos otro subbloque que nos permita identificar esos sesgos. Aquí hay una parte importante. ¿Qué implica que haya 2 bloques y luego otros 2 subbloques? Implica, es como ajustar una lente que te permite observar con mayor nitidez si hay un sesgo que perjudica a las mujeres. Por eso, entre más bloques haya, la nitidez con la que tú puedes observar esa subrepresentación es mucho más clara. Y de ahí por eso la medida de que el instituto optara por, al interior de esos 2 bloques, todavía hacer un análisis mucho más minucioso, ¿no? Esas 2 reglas entonces las separamos de lo que decía el decreto 215. Y nosotros establecimos que las fórmulas, aquellas postulaciones de candidaturas que deben ir por fórmulas, que son las candidaturas a diputaciones, por ejemplo, puedan ser mixtas. Y especificamos, ¿qué entendemos por mixtas? Que el titular puede ser un hombre y la suplente puede ser una mujer, pero no al revés. Bien. ¿No? Entonces eso te garantiza que si un diputado electo por lo que sea deja el cargo, quien asume la titularidad es una mujer. Y pensamos que esa era otra medida que también puede favorecer esta mayor participación de las mujeres. Entonces, en ese sentido, lo que hizo la Suprema Corte de invalidar el decreto
no le impactó directamente a los lineamientos que emitimos nosotros, ¿no? Sí, qué bueno que nos comparte esta aclaración, porque a veces de pronto puede confundirse y creer que bueno, pues ya todo nuevamente hacia atrás y bueno, este esfuerzo, ¿no? De estar tratando de avanzar y dejar claro que las acciones afirmativas son importantísimas, de que la paridad de género pues tiene que ir, ¿no? El que usted nos comparta que tenemos esta garantía, ¿no? Y el respaldo además del marco jurídico, que no solo es a nivel nacional, sino internacional, que eso también es importante, que puede ser aplicado aquí en nuestro contexto local, ¿no? Porque también a veces puede pensarse que nos debemos quedar con lo local y que bueno, pues lo nacional o lo internacional es como en otros espacios, pero realmente no, la ley en un marco internacional, nacional, puede aplicarse en este contexto, ¿no? Y justo ese es el respaldo entonces que hay, considerando además lo que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ha hecho a partir del trabajo de los lineamientos. Una pregunta que también pudiera compartirnos su percepción, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Qué es lo que viene, no? Sí, es importante que recordemos que hubo una impugnación de 5 partidos políticos a los lineamientos que emitió el Instituto en materia de paridad de género. Y hace unos días resolvió el Tribunal Electoral de Tlaxcala y lo que resolvió fue revocar parcialmente, es decir, algunas de las medidas que adoptamos, que aprobamos en el Instituto, como el hecho del impar, que el impar sí debe ser indistinto para una mujer o para un hombre. Eso, por supuesto, si nosotros lo queremos argumentar, desde mi punto de vista sería insostenible decir eso. De verdad lo digo con mucha honestidad, argumentando o fundando mi opinión en la larga brecha de género que observamos en las diputaciones, en las presidencias municipales, en las presidencias de comunidad. En el recorrido histórico, desde que ha habido elecciones a la fecha, hemos alcanzado apenas que un 20% de las presidencias de comunidad sean ocupadas por mujeres. Entonces, ¿cómo podemos decir que no es necesario un impar ahí para las mujeres? Entonces, desde mi opinión, eso es insostenible, ¿no? La otra medida que nos pidieron que se modificara fue el tema de los bloques, ¿no? Se señala que deben ser 3 bloques. Se argumenta que porque son 25 escaños, entonces que no alcanza, no sé qué. Tampoco me parece que sea una cuestión que podamos sostener de cara a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres, esta gran deuda que hay con las mujeres, porque en realidad lo que se requiere es una lupa mayor que nos dé mayor claridad de en dónde se generan los sesgos que perjudican a las mujeres, dónde las están postulando los partidos políticos. Acaban de publicar un estudio muy interesante en donde colocaron a las mujeres en el proceso electoral 2018 y las siguen postulando en demarcaciones de muy baja votación. Sí. Entonces esa medida por eso se orientaba a eso. Entonces ahora lo que sigue es que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tenga que volver a reformular esos lineamientos, atendiendo a estas observaciones que hizo el Tribunal Electoral de Tlaxcala y entonces actualizar estos lineamientos. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que no se debe de perder de vista. Nosotras podemos variar las reglas, pero lo que importa garantizar es un principio constitucional. Exacto. Entonces, todas las reglas, todas, deben estar orientadas a dar cumplimiento a ese principio constitucional. Importa más el principio que las reglas, para decirlo rápido, ¿no? Claro. Todo lo que nos lleve a dar cumplimiento a ese principio estará perfectamente bien aplicado. Entonces, ¿aquí qué sigue? Sigue que las mujeres se postulen, que busquen las postulaciones. Van a encontrar nuevamente resistencias porque queremos mujeres
con trayectoria, con conciencia de género, que lleguen a esos espacios de toma de decisiones a generar agendas que favorezcan esta adversidad que las mujeres vivimos y seguimos viviendo todos los días, ¿no? Eso es lo que sigue, una participación activa, consciente, por parte de las mujeres. Claro, esto que comenta me hace reflexionar que de pronto pareciera que importan más como fijar algunas reglas, estar mirando quién va, quién no va, ¿no? Dependiendo como colores, partidos, etcétera. Y vamos dejando de lado que por parte del Estado hay una obligación, y una obligación constitucional, es decir, no es un capricho, no es un por favor de apliquen la perspectiva de género, de observen, ¿no? Y garanticen la paridad de género. Y creo que eso es importante recordar, que no debemos olvidar que es un mandato constitucional y que estamos obligados, hablando en el Estado, las instituciones, partidos políticos, de observarlo, de poner atención. Y esto que comenta me llama mucho la atención cuando dice ajustar esos lentes. Es decir, lejos de estar buscando a ver en qué perjudica a los hombres, si hay un sesgo en paridad de caballeros, etcétera, ¿no? Hay muchos argumentos que hemos escuchado. Sin embargo, creo que no se está ajustando esos lentes. Entonces, la invitación es a la conciencia de género, que se ajusten esos lentes, que vean que las acciones afirmativas también corresponden como parte de obligación del Estado. Y que no es que ahora las mujeres queremos todo, no, es un acto de justicia. Y entonces vamos hacia eso, ¿no? A una democracia justa. Y me encanta esta invitación, ¿no? Que sobre todo transmito a quienes nos están observando y siguiendo, a el impulso de las mujeres, a que las mujeres estemos ahí y que también vayamos construyendo esa conciencia de género. Muy importante lo que nos comenta, se nos acaba el tiempo. Me gustaría tal vez que haya otra ocasión donde usted nos acompañe con esta experiencia que usted tiene, nos comparta cuál es esa reformulación, ¿no? Que ahora se va a hacer por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y que seguramente les interesará mucho a quienes nos están siguiendo por parte de Quinto Elemento. No me resta más que agradecerle esa disposición que siempre tiene, que nos acompaña aquí en Quinto Elemento. Y pues con nosotras y con nosotros estuvo la doctora Dora Rodríguez Soriano, consejera electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que estén muy bien. Saludos y nos vemos en la siguiente.